Bienvenidos, queridos hermanos, a nuestra lección número 19 del Misterio de la Santísima Trinidad. Iniciemos con esta oración de adoración a nuestro amadísimo Dios Trino. Dios mío, Trinidad a quien adoro, la Iglesia nos sumerge en tu misterio. Te confesamos y te bendecimos, Señor Dios nuestro. Como un río en el mar de tu grandeza, el tiempo desemboca en el hoy eterno. Lo pequeño se anega en lo infinito, Señor Dios nuestro. Oh palabra del Padre, te escuchamos. Oh Padre, mira el rostro de tu Verbo. Oh Espíritu de amor, ven a nosotros, Señor Dios nuestro. Dios mío, Trinidad a quien adoro, haced de nuestras almas vuestro cielo. Llevadnos al hogar donde tú habitas, Señor Dios nuestro. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu, fuente de gozo pleno y verdadero, al Creador del cielo y de la tierra, Señor Dios nuestro. Amén. Bien, continuamos, queridos hermanos, en nuestro folleto número 3, titulado La síntesis teológica del misterio de Dios. Hemos visto la simplicidad de Dios, la esencia de Dios en primer lugar, ¿verdad? Todo lo que es la esencia de Dios y en lo cual está contenido pues su simplicidad absoluta, sus perfecciones y su bondad, su infinitud y su inmensidad, su inmutabilidad y su eternidad. También el Dios único, Dios que es uno solo, ¿verdad? Y después hemos visto un poco los atributos operativos de Dios, el entendimiento de Dios, el conocimiento de Dios, el querer de Dios y su libertad, y las virtudes de la voluntad divina. Después estuvimos viendo ya en la última lección los atributos de Dios. Ahora veamos la esencia de Dios. La esencia de Dios, para después al final de este folleto, la parte más larga, que vamos a profundizar en detalle pues todos estos atributos de Dios. Entonces, un pequeño concepto de la esencia de Dios. Y hemos visto pues ya nosotros en esta temática que incluso los padres de la Iglesia definieron ya o dejaron la base para la definición de la esencia del misterio de Dios en contra de los agnósticos, y que nosotros podemos reflexionar en la esencia de Dios mediante la razón natural, y a través de esta razón natural poder obtener alguna clase de conocimiento de la esencia de Dios, de conocimiento de la naturaleza de Dios. Y que nosotros verdaderamente alcanzamos este conocimiento de la esencia de Dios, de la naturaleza de Dios, mediante muchos conceptos, mediante muchas nociones distintas, con razón raciocinada, quiere decir con una razón filosófica, el cual este conocimiento filosófico, así como el conocimiento acerca de la existencia de Dios, este conocimiento es solamente, lo quiero repetir, mediato. No es inmediato. Recordemos todo lo que dice el Evangelio, ¿verdad? Y lo que dice San Pablo. Cristo, dice San Pablo, es imagen visible del Dios invisible, porque a Dios no lo podemos conocer directamente. No lo podemos conocer inmediatamente, solamente de una forma mediata, porque eso está claro. A Dios nunca lo hemos visto y nadie lo ha visto, ¿verdad? Ahora bien, Dios mismo ratificó en su revelación, pues, en la Sagrada Escritura, este conocimiento natural que tenemos todos los seres humanos por nuestra razón acerca de su esencia, acerca de su naturaleza, quién es Él, cómo es, de qué está compuesto. Entonces, de tal manera que todo lo que se puede descubrir con certeza en este tema es con la razón natural,
¿verdad? Y todo lo que nosotros podemos concebir por la razón natural acerca del conocimiento de este Dios misterioso, su esencia, su naturaleza también. Este conocimiento está de alguna manera contenido en las fuentes de la revelación. En el Antiguo y el Nuevo Testamento está contenido todo esto que nosotros podemos conocer por la simple razón, pero con una razón raciocinada, dice el texto. Esto significa pues con una razón bien estudiada, una razón filosófica que nosotros podamos comprender con la razón nuestra, no una razón torpe, sino una razón intelectual, digámoslo así, porque nosotros para descubrir el misterio de Dios, pues por lo menos tenemos que aprender a pensar, ¿verdad? Es lo importante, aprender a filosofar, ¿verdad? Entonces dice el texto, pues que en las fuentes de la revelación está contenida toda esta verdad que nosotros podemos llegar a conocer por la razón natural. Ahí no hay ningún problema porque la fuente de la revelación es una confirmación pues de que no estamos en el error. Ahora bien, puesto que por parte de la revelación misma, por la Sagrada Escritura, sabemos, por la Sagrada Escritura sabemos que nuestro conocimiento mediante la fe sigue también a nuestro modo mediato de conocer lo divino. O sea, de una manera indirecta conocemos lo divino, aunque con Cristo ya no diría yo que es indirecta, y es directa el conocimiento, porque el que me ve a mí, ve al Padre, le dijo Jesucristo a sus discípulos, ¿verdad? Entonces, es un conocimiento, digámoslo como lo dice el texto, mediante la fe, de un modo mediato conocemos lo divino. Pues porque Jesús, al final de cuentas, él vino en su naturaleza humana escondida su divinidad. Entonces al final no pudimos descubrirlo. Sin embargo, él hizo muchos signos para que nosotros entendiéramos su divinidad, ¿verdad? Por ejemplo, la transfiguración. Por ejemplo, su bautismo cuando el cielo se abrió. Todas esas teofanías que vemos en el Evangelio pues son parte de la misma revelación del conocimiento del misterio divino de Cristo. Ahora bien, no tiene nada de extraño, por lo tanto, en que lo que nos ha sido revelado acerca de la naturaleza de Dios en su mayor parte sea materialmente lo mismo que podemos conocer por la razón natural. O sea, la revelación, o sea, la Sagrada Escritura confirma, por lo tanto, ya lo dijimos, ese conocimiento que nosotros tenemos de Dios a través de la razón natural. Por supuesto, exceptuando pues lo más íntimo acerca del misterio de la Santísima Trinidad, ¿verdad? El misterio del arcano, digámoslo así, que no hemos visto ya directamente cara a cara a Dios, porque incluso Moisés no lo pudo ni ver, solo miró la espalda, ¿verdad? Entonces, de esa manera, pues nosotros podemos conocer la esencia de Dios. Eso por una parte. Ahora, por otra parte, podemos avanzar diciendo también que si hay que tratar este tema del conocimiento de Dios de una manera científica, necesariamente este capítulo de la doctrina teológica acerca de Dios tiene una enorme semejanza por lo que se refiere a las explicaciones de los conceptos dogmáticos y a la exposición científica con un posterior estudio racional respecto a lo revelado, ¿verdad? Porque con la teología natural cristiana, o sea, el conocimiento que nosotros tenemos de Dios por la razón, la cual en último término ha sido elaborada por los teólogos, de un modo principal y totalmente en esta parte, aún más, y esto puede notarse en casi todas las pruebas extraídas de la razón, pues la razón natural que nosotros tenemos, todas estas pruebas, antes de tratar el tema, los teólogos de una manera científica y sistemática, ya se encuentran todas estas realidades bien plenamente propuestas o al menos iniciadas por los padres de la iglesia, este razonamiento
razonamiento lógico, natural del pensamiento cristiano, los mismos padres de la iglesia pues ya hicieron estas profundizaciones y también la hicieron con influjo de los filósofos. Sin embargo, los padres de la iglesia no actuaban como filósofos o como científicos o de una manera sistemática, sino que los padres de la iglesia consideraban todo este conocimiento de Dios extraído en primer lugar de las fuentes de la revelación y también de las fuentes de la razón natural. Al menos en sus contenidos de la raíz y de la sustancia que tienen estos conocimientos, estos aciertos que los mismos padres de la iglesia nos dejaron a todos los cristianos como una herencia hermosa pues de la razón natural, acorde con la revelación, con la Sagrada Escritura. Y todos estos aciertos lo hicieron ellos porque estaban luchando desde los primeros inicios del cristianismo contra la herejía, ¿verdad? Porque estas enseñanzas y todas estas cosas las extrayeron ellos, como podemos ver, de la Sagrada Escritura. Entonces no hay ninguna equivocación pues de que la esencia de Dios se puede llegar a conocer por la razón natural y por la revelación. Esto de la revelación pues es una confirmación de lo que es entonces la esencia de Dios, la esencia metafísica, la esencia física misma de Dios, pues la podemos llegar a conocer a través de su obra de la creación y a través pues de todo lo que nosotros podemos ver y palpar, que por analogía pues aplicamos para conocer la esencia y la naturaleza divina. Bien, demos un salto. Los atributos divinos en la página 34, creo que es para los que siguen el folleto. Los atributos divinos se pueden dividir en distintos modos, ¿verdad? En primer lugar, hay que distinguir adecuadamente una triple clase de los atributos divinos. Primero, los atributos trascendentales. Después los atributos negativos. Eso de negativo no es que negamos, sino que negando lo que somos nosotros es Dios. Y los atributos positivos, los negativos por un lado y los positivos del otro lado. Veamos qué significan estos atributos divinos, que se pueden dividir de diversos modos. Primero, los atributos trascendentes, con los cuales se predica de Dios lo que le conviene al ser en cuanto tal, la bondad, la verdad, la unidad, en principio, de estos atributos divinos, ¿verdad? En segundo lugar, los atributos aquiescentes o negativos, les decía yo, los cuales se llaman así porque consideran al ser divino de modo estático. Dios es inmutable, recuerden, y mediante entonces la negación de las imperfecciones que tenemos todas las criaturas, eso nos lleva a dar a conocer una forma más cuidadosa la esencia divina, como por ejemplo la simplicidad. Decimos nosotros, el ser humano es mutable, es mudable, el ser humano cambia, Dios no cambia, ¿verdad? Esa palabra no es el sentido negativo de la afirmación, ¿verdad? Es inmutable, quiere decir que no cambia. Impasible, que no sufre. Si el hombre sufre, Dios no sufre. El hombre es pasivo porque sufre, Dios es impasivo porque no sufre. Pero en este sentido del no sufrimiento de Dios vamos a tener una buena explicación que les voy a transmitir después de esta lección. Les voy a transmitir una reflexión del padre Nelson Medina, porque yo quiero que la consideren como la clase siguiente, la clase número 20. Así se la voy a titular, porque viene a complementar toda esta idea de este Dios filosófico que al final de cuentas nos puede llevar a una concepción muy abstracta de Dios que nosotros debemos revalorizar, porque Jesucristo nos reveló
a aquel Dios Padre omnipotente, trascendente, inmutable, impasible, pero nos lo reveló como un Dios cercano, Padre, y que con su amor Él sufre. No es que Dios no sufre. Dios es impasible, decimos nosotros, porque no sufre, pero al final de cuentas tiene por el amor. Acuérdense que el amor debe ser un amor que sufre para que sea verdadero amor, porque el amor no es solamente el ágape, sino que el amor divino va combinado pues con esa entrega misma que hace Dios por amor, ¿verdad? Esa entrega increíble. Ahora, y en tercer lugar, pues decíamos que los atributos positivos y operativos, los cuales en su mismo nombre afirmamos que acerca de Dios la perfección se halla en las criaturas, aparte del ser mismo, a saber, por ejemplo, la actividad, ¿verdad? La actividad que tiene Dios. Si nosotros tenemos una participación en la actividad de Dios, pues nuestra participación es limitada, por supuesto, porque nosotros somos finitos, ¿verdad? Nosotros tenemos amor, pero es imperfecto, porque el amor perfecto solo lo tiene Dios. Y así todos los atributos que los seres humanos podemos encontrar en nosotros, pues Dios los tiene en su totalidad, digámoslo así, de una manera absoluta. Y los seres humanos lo tenemos de una manera relativa, ¿verdad? Relativa en el sentido de que somos imperfectos. Muy bien. Sigamos adelante. De los atributos trascendentes de Dios, ¿qué podemos decir? Están, por ejemplo, la verdad y la bondad trascendental, que no son más que la perfección misma, o son la misma entidad de alguna cosa, en cuanto que tiene relación en orden al entendimiento y al apetito, a saber, en cuanto que pueden ser objeto de la acción de entender y de la acción del querer de Dios. Acuérdense que hablamos de la bondad y de la verdad de Dios, y no pueden y no deben también confundirse con la verdad lógica o con la veracidad, que son también atributos divinos, ni con la bondad moral que nosotros podemos realizar como seres humanos, ¿verdad? Entonces, está claro que en cuanto más perfecto sea un ser, es tanto más inteligible y amable, en el sentido, pues inteligible es la inteligencia de conocer la verdad. Dios es la verdad infinita y Dios es la bondad. Eso de amable también, que es otra de las atributos en las perfecciones de Dios, la bondad. Entonces, en ese sentido, pues la amabilidad de Dios, nosotros tenemos pues esa referencia. Ahora bien, en las fuentes teológicas se habla frecuentemente acerca de Dios, de ese Dios verdadero, y hablamos, o sea, de la verdad, y hablamos también de la bondad de Él. El único bueno es Dios, le dijo Jesucristo al joven rico, ¿verdad? Con lo cual se afirma, en primer lugar, estos atributos trascendentes que tiene Dios. El primero, lo que nos enseñan las fuentes acerca del Dios verdadero, pretenden ser sobre todo que Dios, al cual ahora nuestra religión adora, ese Dios es el único ser que responde a la verdadera noción o al verdadero concepto pues acerca de la naturaleza divina. Acuérdense que estamos estudiando la esencia de Dios. O sea, estamos buscando conocer la naturaleza de Dios a profundidad, la naturaleza divina, y que en cambio las otras concepciones que son llamadas las divinidades, otros dioses, no son dioses. Así como hablamos de la moneda auténtica en oposición a una moneda falsa, así se expresan los concilios, el cuarto de Letrán, el Concilio Vaticano I, en los numerales del Denzinger 428-1782, también haciendo referencia a la Sagrada Escritura, el profeta Jeremías capítulo 1:8, y la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses capítulo 1, ¿verdad? Hacen referencia
en cuanto a este Dios verdadero y único, ¿verdad? Que nosotros tenemos que, dentro de nuestra religión, tenemos que adorar a este Dios único y verdadero para responder, pues, al concepto de las otras divinidades que se hablan fuera de nuestra fe, porque no son dioses, porque Dios no existe. Muy bien, ahora bien, esto indica que la verdad trascendental se predica sobre todo de Dios. Dios es el único que tiene la verdad. Más aún, decimos que Dios es la suma verdad ontológica. O sea, la verdad es una de las virtudes o uno de los atributos esenciales de Dios. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que estar claros que es parte de la esencia ontológica. Recuerden esa palabra ontológica. Cuando yo menciono la palabra ontológica, o la filosofía la menciona, no yo, está hablando de la esencia misma del ser. Si yo digo, yo tengo alma y cuerpo como persona, estoy hablando de una verdad de mi propia esencia, de mi naturaleza humana. Estamos hablando de la misma esencia misma de mi naturaleza humana. Entonces, cuando nosotros hablamos de una verdad ontológica, estamos hablando en Dios, ¿verdad? Una verdad que es parte de su constitución, natural, de su naturaleza, ¿verdad? De su naturaleza divina. Ahora, nosotros predicamos sobre todo, decíamos, ¿verdad? Con esta verdad trascendental, predicamos sobre todo que Dios es la suma verdad ontológica, o sea, parte de su esencia y de su naturaleza, y es la primera verdad que tenemos que decir, como lo dice Santo Tomás de Aquino en la cuestión 16 de la Suma Teológica, que dice que si bien esta expresión añade muchas veces la razón de la verdad lógica, de la esencia divina, también, como les repito, está contenida pues en el magisterio de la Iglesia y en la Sagrada Escritura. Eso es en cuanto a la verdad de Dios. Dios es el único que tiene la verdad. Ahora, acerca de la bondad de Dios, hay una verdad de Dios que hay una proposición que fue condenada en el Densis 528 y también en el Evangelio de San Lucas capítulo 18-19, y San Agustín también ha condenado, ¿verdad? Acerca de esta proposición que vamos a ver qué es. Puesto que Dios es perfectísimo, su bondad trascendental es suma, ¿verdad? Es infinita, digamos. Eso significa la palabra es suma, o sea, es total, es plena, es completa, es total, es infinita. Esa es la palabra. La bondad de Dios es infinita. Dios es perfectísimo y su bondad es trascendentalmente, totalmente infinita. Más aún, Dios es el bien por esencia. Solo Dios es bueno, dice Jesucristo. Dios es el bien por esencia y todos los demás seres que se dicen que son buenos solamente lo son por participación de Él mismo, porque Dios nos regala su bondad. Pero el que tiene la plenitud de la bondad es Dios. Es como el que tiene la plenitud de la vida. Solo Dios nos puede dar la vida porque Él es el único ser subsistente, ¿verdad? Ahora bien, como con hermosas palabras lo afirma después el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, y los santos padres, Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, en la cuestión 6, en lo cual está comprendido el que Dios es sumamente apetecible para sí mismo. Fíjense bien, Dios es sumamente apetecible para sí mismo, porque Él es feliz por sí mismo. No necesita de nadie para ser feliz. Y también Dios es apetecible, lo repito, para sí mismo y para todos los demás seres. Sobre todo para las criaturas intelectuales, por supuesto, a los que tenemos uso de razón, ¿verdad?
para los que tenemos un uso de razón, para los cristianos, Dios es sumamente apetecible y debe ser sumamente apetecible, lo cual es el fundamento de la doctrina cristiana acerca del último fin. El último fin que nosotros esperamos es lograr la felicidad eterna, porque apetecemos, deseamos ir a vivir con Dios la felicidad plena, la bondad plena. Entonces, por lo tanto, pues la bondad es una realidad que indica en Dios de una doble manera, en cuanto que esta realidad es simplemente ser, la cual es propiamente la bondad trascendental, ¿verdad? Es parte del ser de Dios. Entonces la bondad es parte de su esencia, una bondad trascendente. Y de un modo especial en cuanto que es perfecta y no le falta nada de aquello que requiere su naturaleza. Eso quiere decir también que está en plenitud en la naturaleza divina de Dios, su naturaleza trascendente, en una medida perfecta y absoluta, pues la bondad de Dios. Bien, ahora la unicidad como parte pues de estas esencias mismas que tiene Dios, ¿verdad? La unidad trascendental. Esta unidad trascendental, es importante que la reflexionemos. Esta unidad no añade por encima del ser nada que no sea la negación de la división. En Dios no hay división. Dios es uno, es unidad y trascendental, porque el ser uno se dice que es indiviso en sí mismo, y el ser único es separado de cualquier otro ser que pueda darle composición a la simplicidad misma de Dios. Y entonces puede denominarse la unidad interna del ser. Nosotros decimos Dios uno y trino, ¿verdad? Entonces nosotros estamos hablando ahí de que Dios en sí mismo es indivisible, indiviso, no se puede dividir. Ahora bien, nosotros hablamos de esa unidad interna del ser. Así pues, entonces, por lo tanto, Dios no solo es uno, sino especialísimamente y sobre todo uno, dice Santo Tomás en la cuestión 11, en su cuarto apartado, ¿verdad? Ya que es simplísimo, decíamos nosotros. Dios es simple, es sin composición alguna, uno, definitivamente. Además, pues la unidad en Dios indica otra cosa cuando se trata de Dios, ¿verdad? La unidad, o sea, la unidad de la singularidad, por la que queda totalmente excluida la pluralidad de los seres de la misma naturaleza. Acerca de esta unidad, inmediatamente después vamos a ver una tesis especial, ¿verdad? Más adelante. Pero quiero reafirmar esta unicidad. Dios es uno y tres personas. Las tres personas no implica pluralidad, ¿verdad? Sino que solamente implica unidad en la diversidad por los atributos operativos. Acuérdense que hablamos de los atributos operativos de Dios, que cada una de las personas tiene una función, una operación que hacen pues de que este Dios, uno, único, en tres personas, sea pues un solo Dios al que nuestra religión cristiana pues adora, definitivamente. Más adelante fortaleceremos esta idea. Y también con el padre Nelson Medina, que en la siguiente clase les dará a él. Ahí vamos a reafirmar todas estas valoraciones filosóficas acerca de la esencia misma de Dios. Por ejemplo, parte de la esencia de Dios es la belleza de Dios. Es otro apartado de la belleza de Dios, la página 36.
Ahora bien, con los atributos trascendentes de Dios, en cuanto que le son propia la suma bondad, la suma verdad, la suma unidad, tres elementos que hemos mencionado hasta hoy, la bondad, la verdad y la unidad en perfección infinita, estos tres elementos, y todo esto guarda una conexión también perfectísima con la suma belleza. El Dios es la suma belleza, la cual la proclaman acerca de Dios la fuente de la revelación, y la misma razón natural debe atribuírsela también. Fíjense bien cómo lo dice Santo Tomás de Aquino, que son las bellas, estas palabras, estas cosas que al ser vistas agradan, dice en la cuestión número 5 de la Suma Teológica, y se requieren para la belleza la perfección íntegra de la cosa, ¿verdad? De la cosa de la que se está reflexionando, en este caso de la divinidad, de la santidad de Dios, de la esencia de Dios, de la naturaleza divina, ¿verdad? Ahí en la naturaleza divina, entonces, para que tenga belleza, debe ser la perfección íntegra, pues, de todos estos elementos que mencionamos, y la debida proporción de los elementos o de los atributos, pues, que consta esta naturaleza divina, y la claridad con la que resplandecen en estos atributos, pues, esta divinidad, dice Santo Tomás de Aquino. Todo lo cual está claro que conviene de modo eminentísimo de Dios, dice Santo Tomás. Por esto, la Sagrada Escritura también canta muchas veces la belleza divina con palabras de gloria, con ornato, con esplendor, con claridad. Basta con citar, por ejemplo, el libro de la sabiduría en el capítulo 13. Valdría la pena leer ese texto. Pues dice el libro de sabiduría: pues si seducidos por su hermosura, está hablando la Sagrada Escritura de la sabiduría, la hermosura del sol y la de la luna, ¿verdad? Dice, repito, pues si seducidos por su hermosura los tuvieron por dioses al sol y la luna, debieron conocer cuánto mejor es el Señor que ellos, pues el Señor de ellos, ¿verdad? Pues el autor de la belleza es quien hizo todas estas cosas y las hizo bellas, el sol y la luna, etcétera, etcétera. San Agustín, por su parte, reproduce esa expresión de los padres de la Iglesia. Decía San Agustín en su oración: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, ¿verdad? Decía San Agustín. Y asimismo la reproduce el verso de Boecio, que dice: Dios mismo en persona, belleza en grado sumo, es el portador mental de la belleza del mundo, ¿verdad? Entonces, la belleza de Dios, la hermosura de Dios, está manifestada en todas sus criaturas. Entonces, cuánto más precioso, cuánto más bello ha de ser el autor de toda esta belleza del mundo. Muy bien. El Dios único, Dios es único, Dios es uno. El primer atributo divino que se debe tratar teológicamente es el de la unicidad. Dios es uno solo, ya que la religión cristiana tiene como dogma fundamental el monoteísmo. Después de la religión del Antiguo Testamento, pues la religión cristiana tiene como su dogma fundamental que Dios es uno. Escucha, Israel, dice el Éxodo, Dios es uno. La unicidad. Veamos qué quiere decir la unicidad. Acuérdense que estamos con los conceptos de la esencia de Dios. Dios es único. De alguna naturaleza excluye muchos sujetos en los cuales dicha naturaleza se multiplica de tal manera que en base a estos sujetos pueda formarse un concepto universal propiamente tal. En cambio, no excluye dichos sujetos de los que se predique por identidad. Si bien sin multiplicación de naturaleza, como ocurre en la Santísima Trinidad de personas,
según la terminología escolástica, se llama unidad en singularidad, o sea, unidad numérica. Dios es uno, no hay varios dioses, unidad numérica, ¿verdad? Y repito, si bien existe multiplicidad de personas en la Santísima Trinidad, o sea, 3 personas, no cambia el elemento esencial que hace de que Dios sea uno solo y mismo, ¿verdad? Una sola y misma identidad, una sola y misma naturaleza en 3 personas. Dios es uno, no hay 2 dioses. Y hay un problema incluso con nuestras oraciones. Tenemos una doxología que nosotros la repetimos a cada rato, incluso después de cada misterio del rosario. Y decimos, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Esa doxología nos revela y proclama la unicidad en Dios en 3 personas. Pero algunos cometen el error de decir, y aquí es donde se pierde la unicidad de la naturaleza divina, la unicidad de Dios. Dios es único. Aquí se pierde con este error que dicen algunos. Dicen algunos, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Ahí dividen la unicidad de la Trinidad. Dios es uno solo, no son 3 dioses. Y según la teología se interpreta que cuando se dice esta doxología, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, es un gravísimo error que cae pues en la herejía, porque no son 3 dioses. Es gloria a Dios en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Eso es lo que queremos decir nosotros cuando decimos gloria al Padre, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. No decir gloria para cada una de las personas. Ahí es donde está un poco el error, y donde nosotros debemos entender que hacer bien la oración como lo manda la Iglesia es no salirse pues de la verdad revelada de este Dios amantísimo. Ahora bien, defienden el monoteísmo más o menos perfecto, parte de la religión cristiana, el judaísmo y el islamismo. Todos estos nosotros, donde estamos incluidos nosotros, defendemos el monoteísmo, más o menos perfecto. Por eso les decía yo que en esa doxología a veces cometemos ese error de decir gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Dividimos a este Dios y pensamos que son 3 dioses. Eso significa para la teología decir de esa forma la oración, cuando debe ser gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, significando estamos dando gloria al único Dios en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Entonces, repito, defendemos este monoteísmo, a la religión cristiana, el judaísmo y el islamismo. Y tal vez en un sentido íntimo, si bien no un monoteísmo perfecto, lo defienden los más insignes filósofos antiguos de la Grecia, ¿verdad? Sócrates, Platón y Aristóteles, pues ellos defendían un monoteísmo a lo mejor imperfecto, pero de alguna manera ellos defendieron pues ese monoteísmo perfecto, al que nosotros estamos llamados a vivir en plenitud, incluso con nuestra oración. Por eso les decía yo que es delicado a veces incluso hacer malas oraciones. A veces nosotros hacemos unas novenas que dicen un montón de cosas raras, y yo los invito, incluso si nosotros hemos llegado a la madurez de la formación cristiana, a analizar esas oraciones que se dicen, incluso las dicen en el rosario. Y yo tengo un par de ejemplos que pudiera compartirlos y que los dan en los rosarios,
de los canales católicos o de los programas que nosotros podemos ver por internet que son católicos, por ejemplo de Colombia. Dice uno de ellos en el intermedio del rosario, dice: el rosario de María nos libre de todo mal, alabemos noche y día a la Reina Celestial. Eso más que una petición, es un deseo. Y yo creo que tenemos que ser más personales en nuestra oración. El rosario de María nos libre de todo mal. Yo diría: Rosario de María, líbranos de todo mal. No es que nos libre de todo mal, sino que estamos diciendo como que deseamos que nos libre de todo mal. Hay otra oración que es muy conocida por todos nosotros, que se las quiero poner como referencia. Por ejemplo, los gozos en la novena del Divino Niño. Dice el estribillo: oh Divino Niño, mi Dios y Señor, tú serás el dueño de mi corazón. Eso dice el estribillo, pero ese de tú serás es como incompleto, es como imperfecto. Yo le he agregado, porque yo rezo esta novena también, y yo digo: oh Divino Niño, mi Dios y Señor, tú eres el dueño de mi corazón, no que tú serás. ¿Por qué decís tú serás? ¿Cuándo será? En el futuro. Y si todos los días decís en el futuro tú serás, entonces nunca va a ser. Entonces mejor hay que decir: tú eres el dueño de mi corazón. Y así hay otro sinnúmero de oraciones muy impersonales, muy subjetivas, muy disimuladamente ateas, diría yo, porque niegan la participación en la divinidad. Jesús Eucaristía, mi Dios y Señor, tú eres el dueño de mi corazón, Divino Niño Jesús. Y tiene que ser de una manera personal. Fíjense ustedes que hay una expresión muy de las redes sociales que te dice la gente: se le quiere mucho. Digo yo prefiero decir: yo te quiero mucho, querido hermano, querida hermana. Eso de se le quiere mucho de una manera muy impersonal, muy superficial, muy vaga, que huye al mismo compromiso del que lo expresa. Yo te quiero, querido hermano. No decir se le quiere mucho, querido hermano. Eso es muy superficial, hermano. Yo pienso que tenemos que vivir de alguna manera la verdad en plenitud de lo que nosotros hacemos. Entonces, la defensa del monoteísmo perfecto debemos de tenerlo en primer lugar la religión cristiana, que somos los que adoramos al único y verdadero Dios en plenitud. ¿Por qué en plenitud? Porque lo hacemos con su Hijo Jesucristo, que es el único adorador perfecto del Padre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.